Hola queridos amigos, vamos a dialogar hoy, vamos a presentar hoy a un personaje que influyó en el siglo XIX y posteriormente ha sido tratado a lo largo del siglo XX y que es considerado uno de los 10 filósofos más llamativos, más representativos de la historia de la filosofía, del pensamiento filosófico. Este personaje, aunque influye en el siglo XIX, sobre todo en los románticos, como Goethe, Schiller y posteriormente Hegel, Schelling, es un personaje que fue condenado, socialmente hablando, por la sociedad judía holandesa donde creció. Posteriormente, fue, en su muerte, fue salvado por sus amigos, sus escritos, y fueron publicados como obra póstuma prácticamente. Solo publicó un libro en vida y le trajo un montón de problemas. Y después de muerto, prácticamente 200 años después, se convierte en todo un personaje de la historia de la filosofía, que influye el pensamiento, como digo, de los románticos y de Hegel y de Schelling. Posteriormente va a influir también el pensamiento de Albert Einstein y de algunos físicos y teósofos del siglo XX. El autor que estoy diciendo es el judío de origen portugués y holandés Baruch Benito Spinoza. Spinoza es un personaje que vivió entre 1632 y 1677. Su Tractatus Teológico-Político fue la obra que publicó anónimamente en 1670. Y eso le trajo la condena furibunda que vivió en vida durante 7 años de toda la comunidad judía de Ámsterdam, sobre todo, pero de toda Holanda también. Se le consideraba un filósofo, un pensador maldito, que no se podía leer y que hasta su propia sombra era su enemigo. El punto de partida de Spinoza es que la razón tiene que unirse a la libertad para liberarse, para descubrir por sí misma el acceso a Dios. Pero no es una razón revelada la que nos descubre a Dios. Por eso la razón tiene que liberarse de las otras razones, las reveladas, que se enseñan tradicionalmente. La razón es la que explica, o la que debe explicar en qué consiste Dios. Es la que debe descubrir en qué consiste Dios. Esto lo empieza a denunciar de una forma muy disimulada, pero progresiva, en un librito de él que se llama Los pensamientos metafísicos. Estos pensamientos se inspiraban básicamente en manuales filosóficos que eran fáciles de conseguir en latín mientras él era joven. Sobre todo y llamativamente, unas obras que se llamaban Meditaciones Metafísicas y otras que son las de Descartes y otras obras, también en latín, que se llaman Disputaciones Metafísicas y que son voluminosos tomos escritos por el sacerdote español jesuita Francisco Suárez. En la biblioteca de Spinoza, humilde, modesta, habían estos dos autores, estaban estos dos autores. Y de esos dos autores trata de sacar los pensamientos que llama metafísicos. Y su cauce es justificar racionalmente la presencia de Dios. Si algo le daba miedo a Spinoza, era perder su libertad de pensamiento.
precisamente por libertad de pensamiento, se había ido su familia de Portugal a buscar la libertad de vida en la liberal Holanda de la época. Aparentemente le fue a él personalmente muy mal, porque le cayó encima ya no la Inquisición española, ya no la Inquisición católica presente en Portugal, que quería convertir a los judíos al cristianismo católico, sino que le cayó encima su propia gente, la comunidad judía, y puso sobre él la condena del anatema, de la condenación. Entonces, la libertad de pensamiento para él era muy importante. ¿De qué se quiere, hacia qué quiere tender racionalmente entonces Spinoza? Él mismo no lo dice en una de sus obras, dice de esta manera: después de que la experiencia me enseñó que todo lo que ocurre frecuentemente en la vida ordinaria es vano e insignificante, decidí finalmente investigar si no habría algo que fuera un bien verdadero, posible de alcanzar y el único capaz de afectar al alma una vez rechazadas todas las demás cosas. Hay un bien verdadero, fundamental, que si yo rechazo todo, debe quedar. Si no habría algo cuyo encuentro y adquisición me permitiera experimentar por toda una eternidad una alegría suprema y siempre continua. Él quería encontrar eso, racionalmente hablando. Su propósito entonces se puede clasificar hoy como un propósito existencial. Toda su vida en función de eso. Toda una nueva metafísica en función de eso. Desarrollar la búsqueda con la naturaleza racional del hombre de un bien sublime superior. Desde la naturaleza humana racional, encontrar una naturaleza metafísica superior. Encontrar con todo el espíritu humano esa naturaleza. Y por eso nos dice que esa finalidad que se quiere alcanzar tiene alguna relación con un ser superior, una felicidad, una ética y una metafísica. Y todo eso, vean, que se va relacionando. Todo tiene una relación. Pero la razón le ha encontrado el camino. La razón es la que ha planteado el acceso. Esto es lo que llama Benito Espinosa, Baruch Espinosa, el razonamiento de modo geométrico. El razonamiento donde todo coincide desde una definición hasta un axioma, hacia una prueba, hacia un escolio. Todo tiene un orden matemático, porque él es admirador de la matemática, porque él cree en la sencillez y en la evidencia que arroja la matemática. Ahí coincide con Descartes. Las verdades, para que realmente sean verdades, tienen que ser, número uno, aprendidas, captadas por el entendimiento. Y número dos, tienen que percibirse de una manera clara y distinta. Y sobre todo tienen que expresarse de una manera sencilla, simple. Pero no quiere decir eso insignificante. Y dice por eso, para que todos nuestros modos de conocer se ordenen y se unan, se requiere que tan pronto como sea posible y tan pronto como la razón lo exija, investiguemos si hay un ser, habrá un ser, y cuál es, y que sea la causa de todas las cosas, a fin de que su esencia objetiva sea también la causa de todas nuestras ideas. Él existe y su esencia
es la causa objetiva de todas nuestras ideas. Él es la causa objetiva. Objetiva. Aquí no hay subjetividad. Él es un ser objetivo. Y es la causa, la posibilidad de todas nuestras ideas. Y esto ya genera un planteamiento de condena por parte de los judíos, que se va a convertir también en condena por parte de algunos cristianos, católicos y evangélicos. Aquí hay la insinuación de que entre este ser objetivo y la mente del hombre hay un paralelo sustancial. Eso va a ser acusación de, entonces, panteísmo. Dios está en el pensamiento del hombre. El pensamiento del hombre es parte de Dios. Ese va a ser un tema de discusión y de condena hacia él. Y por eso se le va a llamar el judío ateo. Y luego se le va a llamar el santo ateo. Y luego el judío cristiano. Todo eso se ha dicho de Baruch Spinoza. Y continúa Spinoza. Y todos, y entonces nuestro espíritu reproducirá la naturaleza de una manera perfecta. Nuestro espíritu va a reproducir, una vez que tengamos acceso a esa causa objetiva, tendrá objetivamente su esencia, su orden, su unión. ¿Qué logra el hombre cuando comprende la causa objetiva que inspira sus ideas? Logra descubrir la esencia humana, logra descubrir el orden de las cosas y logra descubrir cómo todo es natural, todo lo humano es divino, todo lo divino es humano, y cómo todo lo divino es natural y todo lo natural es divino. Todo tiene una unión. Este ser es único y es infinito. Es decir, es todo el ser y fuera de él no puede haber ningún otro ser. Todo es ese mismo ser. Este concepto de ser es infinito, relaciona a el hombre con Dios y es la salud del alma, así lo describe él. Y sobre todo es este planteamiento, la recuperación de la prueba cartesiana de la existencia de Dios. Decía Descartes, literalmente hablando, que todo lo que clara y distintamente conocemos como perteneciente a la naturaleza de una cosa, podemos afirmar igualmente con verdad este otro elemento. Así como la existencia pertenece a la naturaleza de Dios, podemos percibirla clara y distintamente. Este argumento, que se llama la prueba a priori de la existencia de Dios cartesiana, es reproducida precisamente por todo lo anterior que hemos dicho de Spinoza. Spinoza cree firmemente que se puede decir racionalmente hablando un discurso de Dios. Un discurso que ha sido el que se ha procurado para explicar objetivamente a la causa de nuestras propias ideas. Pero también con este planteamiento, Spinoza ha hecho un aporte a la historia del pensamiento que está al inicio de su libro tal vez más célebre, de la Ética. Se ha hecho la definición evidente de que racionalmente Dios es la causa de todas las cosas. Dios es causa y es causa de sí mismo. Dios como causa de sí mismo es el aspecto de aporte personal que brinda Spinoza y que impresiona notablemente a un espíritu como Goethe, como Einstein y como Hegel. La causa de sí mismo está en Dios.
Dios es causa de sí mismo. Dice en ese pasaje de la ética, entiendo por causa de sí aquello cuya existencia envuelve, aquello, repito, perdón, entiendo por causa de sí aquello cuya esencia envuelve la existencia. Su esencia comprende la existencia, la abarca. Eso es lo que a Hegel le gusta. La esencia de este ser envuelve su existencia. Y eso es lo que enamora a Goethe de Spinoza. Y eso es lo que impresiona la sensibilidad física del pensamiento de Einstein. La esencia de Dios se expresa en la existencia de la naturaleza. Envuelve la existencia. Dicho de otra manera, aquello cuya naturaleza no se puede concebir sino como naturaleza existente. La naturaleza existe. De esa manera se expresa la existencia de Dios, la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Dios es naturaleza, la naturaleza es Dios. Se ha liberado el espíritu humano de tener que estar sujeto a leyes religiosas. Para encontrar a Dios no es necesario una religión. Otra condena del judaísmo. Otra condena que va a recibir de parte de los cristianos. Por eso lo van a mandar al pobre Espinosa al índex de los libros prohibidos. Dios está en todo. Panteísmo, podría alguien decir. El único punto de partida de la naturaleza es Dios. Dios está en todo. Todo se encuentra en Dios. Pero hay que subrayar, lo va a aclarar Espinosa. Pero todo está en Dios. Todo se encuentra en Dios. No es que algo individual es Dios. Es que Dios contiene todo. Y es que el contenido está en el continente, sin ser igual el contenido y el continente. Pero la naturaleza de Dios es la naturaleza de las cosas. Las cosas siguen siendo cosas. El ser humano, la rosa, la luna y la roca y la arena de la playa siguen siendo, pero están dentro del marco de la existencia de la naturaleza de Dios. No son totalmente Dios. ¿Cómo se puede concebir este Dios? Este Dios se concibe como una actuación. Es el Dios que actúa en la naturaleza. Spinoza realmente apenas habla de Dios. La primera parte de la ética habla de Dios. Pero lo más importante en toda la ética, por eso se llama ética, es el desarrollo de la naturaleza, las afecciones, todo aquello que hace referencia a lo relativo, aparentemente humano, a lo transitorio, como son las pasiones, como son las afecciones, como son las voluntades. Pero todo eso, si se razona, es el paso para descubrir la metafísica de la divinidad, la metafísica absoluta que constituye las cosas. Este planteamiento había sido más o menos preludiado, o sea, previsto, por un filósofo árabe llamado Avicena. Avicena había dicho que habían dos tipos de ser. El ser que necesariamente es por naturaleza, es decir, el ser cuya existencia
está implicado en su esencia, ahí Avicena antecede esta frase de Spinoza, pero también es antecedente de una frase similar en Tomás de Aquino, en la Edad Media. Y la segunda y espectacular manera del ser, que de alguna u otra forma reproduce Spinoza, es la que dice que el ser cuya esencia solo implica una existencia posible es diametralmente la frase que reproduce y que amplía Benito Spinoza. Si Dios es esencia y tiene una existencia, no es porque es necesario, como dicen los tomistas escolásticos, es porque es posible. Y por eso mismo, si la esencia de Dios es absoluta y se identifica con la naturaleza, es posible que la naturaleza y Dios, como un complemento, como una realidad continua, eterna y permanente, sean posibles. Con esta simplicidad de la posibilidad de Dios, que no se puede cuestionar porque es una posibilidad, y que se argumenta geométricamente, matemáticamente, desde la razón, Spinoza ha creado no solo una ética, sino una ética que se convierte en metafísica. Y no solo una metafísica, sino una manera de razonar. Por eso Spinoza al final dice, no he tratado de decir nada de definiciones. Mi intención es simplemente explicar brevemente las cuestiones más oscuras en sus autores y en sus temas metafísicos. Lo que he descubierto es que Dios es un ser perfectamente simple. Y agrega, poco nos importa y nos interesa el fárrago de volúmenes con sus distensiones que hacen los escolásticos. Poco nos interesan los libros de teología que todo lo complican. Esos libros que tratan de definir cómo es la naturaleza, si Dios existe, desde su jerarquía analógica. Esos libros de teología farragosos que allá por el siglo X hablaban y siguieron hablando hasta el siglo XIV de cuántos ángeles caben en un sitio, por ejemplo, en la punta de una aguja. No nos importan esos libros, no nos importan esas teorías, porque si Dios es verdaderamente existente, lo es con independencia de esas teorías. Y lo es de una manera simple, singularísima, simplicidad eterna, simplicidad posible de alcanzar con el uso de la razón. Porque agregarían otro pasaje, como lo dice el salmista, necio es el que no te descubre en la naturaleza. Spinoza prefiere entonces el orden geométrico y apuesta en la posibilidad de que la naturaleza revela a Dios y de que Dios y la naturaleza son extensivos uno al otro, pero no de una manera absoluta panteísta, sino panenteísta. Dios es la naturaleza y los aspectos de la naturaleza están contenidos en Dios sin ser necesariamente Dios. Y estas son las ideas que golpearon profundamente el pensamiento de los románticos del siglo XIX. Dios no necesita del hombre religioso para existir. Dios no necesita de las explicaciones teológicas clásicas de la escolástica católica y posteriormente protestante del siglo XVIII, seguidas por Wolff, inspiradas en Wolff, para existir. Dios no necesita de eso. Los hombres no necesitan de ese Dios farragoso. Los hombres no necesitan estudiar teología para descubrir a Dios. Lo que necesitan es descubrir con su mente
que en la naturaleza está Dios. Y eso, repito, fue lo que les gustó. Por ejemplo, en la teoría de la naturaleza, en el carácter humano apasionado, beligerante y contradictorio de un Fausto en Goethe. Eso es lo que motiva el enamoramiento del Dios natural y el rechazo del Dios religioso de las religiones a Albert Einstein. Y esa es una forma de discrepancia con las religiones clásicas, el cristianismo clásico. Esa es una manera de, si se quiere, ateísmo cristianizado, de ateísmo santificado, de ateísmo judaizado, digamos mejor, de ateísmo, de tendencia a creer de una manera distinta y que los creyentes consideran que es ateo. Bueno, queridos amigos, espero haberles iluminado hoy un poquito con esta introducción, con esta presentación de un pensador tan sugerente como es Benito Espinosa. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Gracias.